Hola a todos y todas. Si te perdiste el webinar que hicimos desde nuestra firma, Velázquez Calle Allen, abogados e ingenieros consultores, sobre la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia a LinkedIn, en este pequeño espacio voy a hacer una especie de resumen ejecutivo para que puedas enterarte, informarte de lo que dice esta resolución y lo que además nos invita a reflexionar. La resolución de la cual conversamos, la 71.406, es una resolución del año pasado, pero se firma este año y se comunica este año. Y básicamente tiene como origen una noticia que el mismo LinkedIn aceptó en el año 2021 de que había sido objeto de scrapping por terceros y que había una pérdida, un compromiso de aproximadamente 500 millones de datos. Obvio, todos los profesionales, muchos de nosotros estamos justamente en LinkedIn, en esta red social profesional, y con base en ello, la SIC en ese año se pregunta si hay datos de usuarios colombianos involucrados en esa pérdida, si se presentaron reclamaciones de usuarios colombianos a quienes se les vio expuesta su información y qué dice la política de privacidad de LinkedIn, qué dice también su política de seguridad, especialmente sobre el scrapping, que es una técnica de extracción masiva de datos que preocupa a las autoridades porque siempre han considerado en ello que es una de las mayores tecnologías que pueden representar riesgos para la privacidad y la protección de los datos. Pues bien, basado en estas tres preguntas, la superintendencia inicia una investigación, un requerimiento desde esta época, el 2021, el año 2021, que como les dije, culmina en noviembre del año pasado, resolución que se publica, se notifica este año 2024. La primera cuestión problemática que aparece y que deberíamos pensar es si la superintendencia o cualquier autoridad de protección de datos del mundo puede requerir compañías extranjeras. Y aquí hay una interpretación interesante de la super, en el sentido en que la red social LinkedIn usa cookies en su portal, en su mecanismo en su plataforma, ¿cierto? De contactos y de registros. Y al usar cookies, cuando yo como usuario o cliente de LinkedIn ingreso a esta red social y descargo esa aplicación o la tengo en un dispositivo ubicado en Colombia, el tratamiento de datos a través de las cookies se está haciendo en territorio colombiano. Esto hace que la SIC considere ser competente para poder concluir que a LinkedIn, en relación con los datos de los colombianos que tratan en su red social, le compete cumplir también con las normas colombianas de protección de datos. ¿Qué pasaría si nosotros, con el uso de cookies, por ejemplo, en un portal web, también tenemos datos de extranjeros? Con este criterio de las cookies, del uso de cookies en dispositivos ubicados en un territorio X, podría también la autoridad de protección de datos de ese país que protege datos de esos extranjeros que tengo en mi portal gracias a las cookies, podría también aplicarnos normas extranjeras. Piensen en el caso del Reglamento General Europeo o el GDPR en Europa. Segunda idea importante de estas cuestiones que se plantea la superintendencia, la creencia falsa de que el ciberespacio es un territorio libre, es un territorio donde por ser una red social, como pasa con otras, Facebook, en fin, todas las que hoy conocemos y las que van emergiendo en este ciberespacio, pues se ha considerado que como está en un territorio virtual donde la gente expone sus datos, entonces se puede hacer cualquier cosa y los derechos de las personas no tienen que garantizarse. Y este es un error, es una premisa falsa. También el ciberespacio es un territorio donde se deben garantizar los derechos de las personas, incluyendo las redes sociales.
Un tercer aspecto tiene ya que ver propiamente con la política de cookies que analiza la superintendencia de LinkedIn, la política de privacidad. Y se cuestiona la super que habla sobre el scrapping, esta técnica que mencionamos de extracción masiva de datos, que habla su política de privacidad sobre los derechos de los titulares, porque partimos ya de la base de que se le aplica la norma colombiana a LinkedIn en relación con los millones de datos que trata de ciudadanos colombianos cuando estos navegan por su red social y, por supuesto, aceptan las cookies que tiene dispuesta esa página y ese portal. Este texto concreto de la resolución, eh, ese subrayado que lo hace la propia superintendencia, incluye una serie de riesgos que para la autoridad de control pueden suponer para las personas riesgos en materia de seguridad y destaca cuatro fundamentalmente, sobre los cuales yo los invito a que ustedes piensen cuál de estos riesgos podemos nosotros también estar corriendo en nuestros portales web. Ataques cibernéticos dirigidos, como por ejemplo el phishing, es muy posible. Suplantación. Vemos que cada vez se intenta más suplantarnos en muchos escenarios de nuestra vida social y económica. Monitoreo, perfilamiento y vigilancia de individuos. Sin duda, todos hacemos analítica, perfilamiento de clientes, por supuesto el scrapping, ¿cierto? Para muchas páginas es obvio que deben hacerlo y que lo hacen. Un marketing directo no deseado. Fíjense que estamos hablando de unas situaciones riesgosas planteadas en esta resolución por la SIC, pero que nos parecen tan comunes, que nos parecen tan parecidas a lo tan cotidianas, a lo que nosotros hacemos por lo general en nuestras organizaciones. Cuando se estudia entonces las políticas, cuando yo avisoro que tengo esos riesgos en relación con los datos personales de mis titulares, de mis grupos de interés, en mi portal, en mi app, en fin, en cualquiera de estos medios en los cuales yo recolecto y trato datos de las personas y además con el uso de cookies, pues las políticas de privacidad, los marcos normativos deberían ser obviamente mucho más garantistas de los derechos de las personas. Sin embargo, cuando la superintendencia estudia la política de cookies y la política de privacidad de LinkedIn, encuentra deficiencias. Deficiencias como la incapacidad del titular, por ejemplo, de oponerse a un tratamiento. Es recurrente que en estas políticas, no sé si ustedes se la han leído, si se leen la resolución, ahí van a encontrar un buen resumen sobre esas políticas, hacen alusión a cookies o tecnologías similares permanentemente, no sabemos cuáles, socios, proveedores y clientes de LinkedIn, y tampoco sabemos quiénes, con facultades para tratar datos, enviar publicidad, en fin, todos esos tratamientos que requieren de una autorización previa y lo que se evidencia es que hay una incapacidad del titular de oponerse a ese tratamiento. No hay forma en la plataforma, no hay forma en estas políticas descritas de cómo yo puedo acceder y decir por qué canal puedo yo decir que me opongo, por ejemplo, al tratamiento de envío de publicidad por socios de LinkedIn, cuando no sé quiénes son sus socios. De igual manera, en otra parte de estos documentos, de estas normas que ellos publicitan, se observa que el usuario también queda sometido a la potestad de la red. Es decir, incluso las configuraciones de privacidad que haya podido parametrizar. Igualmente hay unas declaraciones de irresponsabilidad gigantes. Por ejemplo, miren esta parte que extraemos de la política, ¿cierto? No hay declaraciones o garantías sobre servicios ni sobre ningún asunto, un aspecto que realmente para nosotros los abogados es impensable. No hay una irresponsabilidad en el mundo de nadie, por más que se trate del ciberespacio y por más
que se trate de una red social suya. Entonces, hay preocupaciones globales de las autoridades, especialmente frente al scrapping, y la superintendencia empieza a decir, bueno, mire todos estos riesgos que se pueden correr, ¿usted qué va a hacer? Y la resolución le ordena a LinkedIn que adopte medidas de seguridad, un programa de protección de datos personales. Le indica que dentro de esas medidas técnicas, humanas y organizativas que tiene que adoptar para proteger los datos de esos millones de colombianos que se tratan en esta red social, entre otras, le indica la necesidad de designar un equipo con roles específicos para identificar e implementar controles de ciberseguridad, limitar velocidades de acceso a otros perfiles o tener ciertas prácticas importantes para desalentar los ataques de terceros, supervisar rapidez y agresividad de cuentas o de ataques de tratamientos sospechosos, es decir, desarrollar esa malicia para saber cuándo algo no es normal dentro de nuestra infraestructura o dentro de la red, tomar medidas para poder detectar, por ejemplo, bots cuando nos están haciendo rastreo, nos están haciendo scrapping, por ejemplo, provenientes de bots, medidas para verificar si es extractores justamente con este tipo de tecnología, como les decía, y cuáles son las medidas legales apropiadas que también debería estar preparada la organización para tomar cuando encuentra o descubre, como le pasó a LinkedIn, que en efecto está siendo objeto de una extracción masiva de datos por parte de terceros o de cibercriminales. En conclusión, queridos amigos y amigas, podríamos decir y podríamos empezar a cuestionarnos con base en esta interesante y acuciosa resolución de la superintendencia sobre la forma como también nosotros tenemos nuestra información e igualmente qué ideas, tal vez erradas, tenemos sobre esto. El hecho de que la información esté en Internet no significa que podamos tomarla y podamos hacer lo que queramos con ella. Los derechos de las personas no mueren, mucho menos si son fundamentales, porque expongan o entreguen sus datos en una red social. Ahora bien, el principio de seguridad en nuestra norma, y podríamos decir que incluso en el actual reglamento europeo, tiene un carácter preventivo, no reactivo. Es decir, las medidas organizativas, técnicas y humanas que nos está exigiendo la superintendencia y que nos están exigiendo las normas es para prevenir el ataque, para mitigar esos riesgos de ataques como, por ejemplo, el que le sucede a LinkedIn a través de mecanismos o tecnologías de scrapping. Un tercer aspecto importante para que lo pensemos. Recuerden que esas medidas de seguridad no están supeditadas a que exista un daño. Yo no debería esperar a que se presente el daño, a que se presente el problema de la extracción de datos o el maltratamiento de datos, sino que debería ser más proactiva, porque con independencia de que el daño se produzca, la conducta, la vulnerabilidad sí se presenta. Y aunque no exista daño, tenemos obligación de reportar el incidente ante la superintendencia y, por supuesto, de tratarlo de debida forma. Eh, a veces pensamos y posiblemente tenemos un programa muy light de protección de datos personales, porque como lo hemos dicho en tantos escenarios y desde lo académico también, a veces eso lo resolvemos con un checklist de políticas o de normas y resulta que es un asunto que tiene que tener un análisis de riesgos muy profundo, saber realmente en dónde estamos parados para que no sea una autoridad de control la que nos tenga que decir, por favor, cree un manejo integral de seguridad de la información, por favor, cree un programa integral de protección de datos, por favor, tenga en cuenta un sistema de monitoreo permanente. Y quizás estas preguntas mm, me parece que nos llevan a hacer una especie de autodiagnóstico. Necesitaríamos simplemente cuestionarnos eso y saber, bueno, yo tengo que saber, tengo que con conciencia
de la protección que tengo que darle a mis datos, de no esperar que suceda algo como esto, debería saber cómo estoy, hacer un buen análisis de mi sistema, porque estoy casi segura que si respondiéramos a estas preguntas en forma de checklist, más de una organización estaría descubierta o estaría muy floja en materia de seguridad de la información y de ciberseguridad. Muchas gracias por su atención. Espero que este espacio, un poco más corto que el webinar, quien quiera ver el webinar completo, pues adelante puede entrar a nuestro canal de YouTube. Aquí está en la pantalla nuestras redes sociales. También quien quiera dejarnos alguna pregunta y con el mayor gusto podemos responder. No olviden que en Velasco Calle estamos listos, preparados, somos expertos en derecho de TI y estamos listos para poder servirles, ayudarles a identificar posiblemente dónde están esas brechas de seguridad en los sistemas de información de sus organizaciones. Hasta pronto.